Hola chicos, ¿cómo están? Soy Sabina Azul y bienvenidos una vez más al mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Hoy vamos a hablar sobre el efecto del conflicto entre Rusia y Ucrania en la economía rusa y la vida de la gente común y corriente. Ya sabemos que las personas simples están afectadas más de todo en cualquier situación difícil, pero lo que está pasando actualmente en Rusia ha sido la crisis más fuerte de los últimos 20 años. ¿Cómo es la vida en Rusia hoy? ¿Es verdad que el país sigue siendo la segunda potencia mundial? De esto y otras cosas más hablaremos ahora mismo, pero antes de empezar, si te gusta el tema de hoy y me quieres ayudar, por favor dale like a este video, compártelo en las redes sociales y déjame algún comentario en la sección especial. Empecemos. Bueno, la vida en Rusia para la gente común nunca ha sido fácil, sinceramente. Desde la desintegración de la Unión Soviética en el año 91, el país pasó por varias crisis económicas. Se dice que el mejor periodo de la vida en Rusia han sido los años entre 2003 y 2007, cuando la gente simple notó el crecimiento de los salarios y todos pudieron permitirse mucho más en comparación con los años anteriores. Desde 2014, Rusia se enfrenta a sanciones por la anexión de Crimea, lo que ha perjudicado su crecimiento económico. En 2020-21, una recesión debido a la pandemia y la inestabilidad de precios del petróleo también afectaron a la economía del país. Pero desde febrero los rusos viven bajo la mayor cantidad de sanciones en el planeta y ellas afectan al trabajo habitual de diversas industrias, bloquean los mercados y las transacciones financieras. Sinceramente me quedé sorprendida cuando vi la lista de las sanciones. Esta lista no tiene fin. En resumen, las sanciones impuestas incluyen amplias restricciones al sistema financiero de Rusia, a las actividades de una serie de empresas rusas y a determinados sectores de la economía, así como el cierre del espacio aéreo y los puertos marítimos, y sanciones personales contra los dirigentes rusos, los principales empresarios y, en algunos casos, sus familiares. También se están imponiendo a Bielorrusia medidas restrictivas por ayudar e instigar a Rusia. El 7 de marzo de 2022, Rusia se había convertido en el líder mundial en número de sanciones impuestas, superando a Irán. El 22 de marzo, el número de personas y identidades rusas sometidas a sanciones superaba las 7.000. La Federación Rusa adoptó sanciones de represalia contra los países que las impusieron. A pesar de que las autoridades dicen que esto no es nada para un país tan fuerte, las cosas de día a día afectan bastante a la población rusa. Lo primero que sucedió es el éxodo de la gente activa y económicamente acomodada o de los que trabajaban a distancia. En su mayoría se trata de personas de entre 25 y 34 años, siendo la segunda categoría más numerosa la de 35 a 44 años. El grueso de los emigrantes era rico y educado. Según fuentes de Forbes, más de 1 millón de personas se han marchado desde que comenzó la operación especial. El Ministerio del Interior expidió casi 4 millones de pasaportes extranjeros entre enero y septiembre, lo que supone un aumento de 1 millón en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es la ola de migración más grande desde la desintegración de la Unión Soviética. Más en detalle sobre la migración, ustedes pueden ver en este video, lo publicamos hace poco. Desde febrero los precios de casi todos los productos en Rusia han subido mucho. Esto se debe a la devaluación del rublo y a la salida de muchas marcas del país. La demanda de algunos productos se disparó. En las primeras semanas del conflicto, los rusos arrasaron literalmente con el azúcar, los cereales, los productos de higiene y otros productos de las estanterías de las tiendas. El mayor aumento de precios fue el de azúcar, que subió un 70%. Sin embargo, otros productos también han experimentado subidas de precios de 2 dígitos, como las frutas y verduras, los cereales, la pasta, la carne, el pan. Entre las hortalizas, las cebollas, coles, plátanos, zanahorias, los tomates han disparado
disparado de precio. Los precios de las bebidas alcohólicas fueron los que menos subieron. Los materiales de construcción subieron más de un 32% y los electrodomésticos cerca de un 40%. Los detergentes y limpiadores subieron de precio más de un 22%. El precio de los medicamentos ha subido más de 15%. El precio de los viajes al extranjero también ha subido. Los precios de viajes a Turquía se multiplicaron por casi 2 veces y al Egipto por más de 47%. Sin embargo, desde mayo la inflación se ha ralentizado con el paso de los meses. Muchos países han prohibido a sus inversores negociar con bonos del Estado ruso e invertir en la economía rusa. Las empresas estadounidenses deben ahora obtener una licencia para vender a Rusia computadores, sensores, láseres, instrumentos de navegación y equipos de telecomunicaciones aeroespaciales y marítimos. Se ha bloqueado el acceso de los bancos rusos al sistema internacional de pagos SWIFT y se han congelado sus activos en el extranjero. Las tarjetas Mastercard y Visa emitidas en Rusia no funcionan en el extranjero y no pueden utilizarse en tiendas online extranjeras. Las tarjetas emitidas en el extranjero no funcionan en Rusia. A los aviones rusos se le ha prohibido el acceso al espacio aéreo de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, mientras que a los barcos rusos se le ha prohibido hacer escala en puertos británicos y canadienses. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países han congelado los activos de los rusos ricos. Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido prohibieron las importaciones del petróleo ruso. Singapur prohibió las exportaciones de productos electrónicos, computadoras y equipos militares. Japón prohibió las exportaciones de equipos de refinería e impuso una prohibición a las importaciones de cerveza, vodka, piezas y motores para barcos, aviones, coches, motos. La Unión Europea prohibió las importaciones de acero de Rusia y las exportaciones de artículos de lujo. Australia se ha negado a suministrar alúmina y metales a Rusia. Además, una de las sensibilidades ha sido la retirada de empresas conocidas, en forma de una suspensión temporal o total de las actividades. Las razones son la conservación de la reputación ante los consumidores occidentales, las dificultades con los acuerdos financieros o el apoyo a las sanciones. Hay miles de marcas que se fueron, cerraron sus tiendas y dejaron de traer productos a Rusia. Por ejemplo, salieron IKEA, McDonald's, Apple, LG, Samsung, Panasonic, Starbucks, Badu, Airbnb, Microsoft, Lego, casi todas las marcas de cosmética y perfumes, Adidas, Puma, H&M, Zara. La lista es súper larga. Los rusos ahora tienen mala fama en el mundo. La República Checa, Estonia y Dinamarca suspendieron la emisión de permisos de residencia a ciudadanos rusos, mientras que Letonia suspendió la emisión de nuevos permisos de residencia temporales. Portugal, Grecia, Irlanda y Letonia cancelaron los programas de inversión que permitían a rusos comprar permisos de residencia en estos países. La República Checa, Letonia y Estonia impusieron prohibiciones similares a los bielorrusos. Letonia también ha impuesto restricciones a la prórroga de los permisos de residencia válidos para rusos y bielorrusos. Y para aquellos que deseen obtener un permiso de residencia permanente, ha introducido el requisito de demostrar su conocimiento de la lengua letona. De lo contrario, los documentos serán revocados. Además, Letonia comprobará estrictamente la fiabilidad de todos los rusos que viven en el país de forma permanente o temporal, y es probable que algunos de ellos no renueven su permiso de residencia tras dichos controles. La economía rusa se basa en los recursos naturales, así que esto fue uno de los primeros puntos de prohibición. El 9 de abril, Estados Unidos presentó un proyecto de la ley para prohibir las importaciones de energía de Rusia, incluidos el petróleo, el carbón y el gas natural. El Reino Unido dijo que dejaría de importar petróleo y productos petrolíferos rusos por completo a finales de 2022. En junio, el Reino Unido había abandonado por completo las importaciones de productos energéticos rusos.
Sin embargo, a pesar del conflicto y las sanciones, los ingresos de Rusia por las exportaciones de petróleo y gas no han hecho más que crecer. El petróleo ruso se vende a China e India, por lo que el país apenas sufre pérdidas por las sanciones. Con esto, chicos, pueden entender cómo es la vida actual en Rusia. Claro que mientras pase el tiempo vamos a saber más noticias y claro que la economía se va a cambiar más y más, pero de esto ya vamos a hablar en el futuro también. Muchas gracias por ver el mejor canal de YouTube sobre las mujeres rusas, bielorrusas y ucranianas. Si todavía no me has dado like, por favor dale ahora mismo, compártelo en las redes sociales, escríbame tus pensamientos sobre el tema allá en la sección especial. Muchas gracias otra vez por ver el video de hoy. Soy Sabina Azul y nos vamos a ver muy pronto. Chao.